Bueno, hoy en Quinto Milenio tenemos otro viernes filosófico, ¡vamos! Y como de costumbre, un invitado. Como acribillamos al francés en el anterior episodio que os invitamos a ver, hoy traemos a un conspiranoico perturbado. ¡Saluda! ¡Yo, hermano! Este es Juan Carlos Empírico. Bueno, y este nos va a ayudar a explicar a Emmanuel Kant. Técnicamente es Emmanuel Kant, ya que su linaje histórico... ¡Que te calles! Para empezar, como siempre, vamos a explicaros quién era este desquiciado. Kant nació en el 1724 en Prusia, un estado que actualmente ya no existe. Concretamente nació y vivió en Königsberg, la actual Kaliningrado, y murió exactamente en la misma ciudad en 1814 porque tenía menos vida social que Javi. En esta época hubo muchos cambios en el mundo. Los Estados Unidos se independizaron, se desató la Revolución Francesa y poco a poco comenzaba la Revolución Industrial, por no hablar de que se consolidó el capitalismo y hubo un nuevo auge de la burguesía. Todo esto creó un cambio en la sociedad de la época, dando lugar al periodo de la Ilustración. Cabe decir que Alemania estaba dividida en muchos condados, por lo que la ilustración allí era muy diferente a la francesa o a la inglesa. Aún así, Kant se convirtió en el filósofo más importante de la ilustración europea. Incluso creó una obra titulada ¿Qué es la ilustración?, afirmando el lema de la época, Sapere aude, atrévete a saber, que quería decir que empezaras a pensar por ti mismo en lugar de que otros lo hagan por ti. Vivimos una simulación, hermano. En cuanto a la política, el sistema de gobierno principal era el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Aquí los reyes hacían unas pocas reformas de carácter ilustrado, pero no le hacían ni caso al pueblo. En Prusia, el mejor ejemplo de déspota ilustrado fue Federico II el Grande, al que Kant le comía bastante el culo. Federico estaba a favor de la libertad de pensamiento, pero solo un poco. Todos los ilustrados tenían claros unos ideales que defendían, que son relacionados con el proceso educativo, científico y tecnológico, y creían que así la humanidad sería más justa e igualitaria. La mayoría eran reptilianos, hermano. Kant creía que al final este avance nos iba a llevar a crear una sociedad de naciones que acabaría con todas las guerras, llevándonos a una paz perpetua, ya que si todos tenemos intereses comunes no deberíamos pelearnos. Científicamente hablando, la teoría física de Newton culmina las obras de Copérnico, Kepler y Galileo. Ahora conocemos la física como una combinación de la experimentación y el cálculo matemático, que era lo que les faltaba a los científicos anteriores, creando así mejores modelos como el heliocéntrico. En cuanto al contexto filosófico, aún continúan enfrentándose racionalistas y empiristas. Los racionalistas decían que el conocimiento procede de la razón y los empiristas decían que proceden de los sentidos. Como todo en esta vida, hermano. Kant fue educado en el racionalismo, pero leyó algunas obras empiristas como la de Hume y, conociendo las dos posturas, las unirá en su teoría del criticismo, afirmando que llegamos a la verdad mediante la razón, pero que sin los sentidos no podríamos razonar nada. Otros filósofos ilustrados como Rousseau o Voltaire también influyeron mucho. Una vez conocemos el contexto, ahora nuestro invitado Juan Carlos Empírico nos va a contar su ética. Pues bueno, hermanos, yo voy a contar la ética del deber de Kant. Las éticas que había eran heterónomas y materiales. Por lo tanto, Kant quería hacer una ética autónoma y formal. Para Kant, el fundamento de una buena acción es la intención que hay detrás de esta. Para Kant, las acciones pueden ser de tres tipos: contrarias al deber, conforme al deber y por deber. Las primeras son inmorales, como mis hermanos los aliens. Conforme al deber, son acciones buenas, pero hechas por una voluntad distinta, como invadir la tierra, que es lo que vamos a hacer yo y mis hermanos. Cállate y sigue.
y por deber son las acciones correctas, las que la gente normal como ustedes que nos escuchan hacen. Kant crea el imperativo categórico como guía de la acción, como la acción que vamos a hacer yo y mis hermanos, invadir la Tierra. ¡Te dejo ya de mierda, que lo expliques! El imperativo categórico es distinto a los hipotéticos, ya que este te demuestra cómo reaccionar para actuar por deber. ¡Razonar, animal! ¡Calla! ¿Qué estoy hablando? Tiene dos formulaciones básicas, muy básicas, más básicas que tu hermana. Principio de universalidad. Actúa como te gustaría que actuasen otros en la situación que tú estás. Y principio de dignidad. Actúa tratando a los demás como fines en sí mismos, sino como medios. No utilices a los demás. En resumen, Kant quería hacer una ética en la que seamos capaces de pensar por nosotros mismos sin que otros nos dijeran exactamente lo que teníamos que hacer, y que había acciones de tres tipos: contrarias al deber, que son las que están mal; conforme al deber, que están bien pero lo haces por un interés externo; y por deber, que son las acciones correctas, que las haces porque sabes que está bien. Y también nos dice que tenemos que actuar como nos gustaría que los demás actuaran en nuestra situación y tratar a las personas como fines y no como medios. Vale, una vez que ya hemos conocido la filosofía ética de Kant, ahora vamos a hablar de su filosofía política. Pero esta es bastante larga, entonces vamos a empezar describiendo qué es la Ilustración para Kant. Para Kant, la Ilustración sería, textualmente, un periodo de emancipación del ser humano. ¿Qué coño significa esto? Pues sería la salida de la minoría de edad intelectual. Significa que las personas deben pensar por sí mismos en vez de dejar que otros piensen por ellos. Como por hago ello, yo, hermano. Cállate. Por ello, el lema de la Ilustración sería sapere aude, que es atrévete a ti mismo a saber. Bueno, pues habría que explicar por qué estamos en esta minoría de edad. Para Kant, la minoría de edad es debida a dos causas: las causas internas, que son provocadas por nosotros mismos, y unas causas externas. Dentro de las causas internas dice que somos perezosos y cobardes. Perezosos porque preferimos que otra persona piense por nosotros mismos en vez de nosotros realizar ese esfuerzo, y cobardes porque si una persona piensa por nosotros mismos, si fallamos en nuestro acto es la otra persona la responsable, no somos responsables nosotros mismos. Y después, en la externa, él habla de malos tutores. ¿Quiénes son los malos tutores? Pues podría ser desde un profesor hasta un libro, o incluso Pedro Sánchez o cualquier político. Pedro Sánchez es medio reptiliano, hermano. Exactamente justo lo que pensaba. Comparte sangre de Gormiti, hermano. Bueno, vale, ya relájate. Bueno, estos malos tutores serían personas que quieren hacer que nosotros pensemos como ellos, pero no que nosotros nunca lleguemos a pensar por nosotros mismos. Bueno, también finalmente solo habría que decir que dentro de esta minoría de edad llevamos, según Kant, llevamos tanto tiempo dentro de esta minoría que actualmente podríamos decir que es connatural, que ya se ha hecho natural en nuestro propio ser. Hermanos, os voy a hablar de las condiciones que pondría Kant para salir de la minoría de edad. Kant nos dice que lo esencial para salir de esta minoría es la libertad. Pero no podemos hacer esto, no podemos salir de esta libertad tal cual, ya que sería librarnos de los prejuicios actuales para meter prejuicios nuevos. Y no podemos, hermanos. Para Kant, la libertad que se le da al pueblo para que llegue a esa mayoría de edad de la que tanto habla pero que nadie ve, nunca debe ser absoluta. ¡Eres andaluno, británico! Por lo que dice que distingue entre uso público y privado de la razón. El uso público, este
uso de la razón es libre y puedes decir lo que te dé la gana. Mientras que su contrario, que sería el uso privado de la razón, es... Un ejemplo serían los profesores, que tienen que seguir el sistema educativo, aunque te puedes quejar de él. Pero bueno, siguiendo con Kant, según él, la libertad no es absoluta, ya que hay que distinguir entre momentos en los que tenemos que obedecer las órdenes para que la sociedad funcione correctamente. Para terminar con la teoría política de Kant, hace hincapié en que no vivimos en un periodo ilustrado, sino que vivimos en un periodo de ilustración, porque no todas las personas del mundo piensan por sí mismos. Como ya dije anteriormente, este era el siglo de Federico, ya que Federico II era el déspota ilustrado que gobernaba la época en Rusia. Este monarca implantó leyes para la libertad de religión. Entonces Kant le mostró un gran apoyo y mostró bastante confianza en este líder porque pensaba que iba a instaurar completamente la libertad. De modo que todos los ciudadanos colaborarían en la elaboración de leyes y se convertirían en colegisladores. Pero con todo esto, Kant no solo quería limitarse a Prusia, ya que tenía una mentalidad cosmopolita, en la que pensaban que todo el mundo iba a convertirse en una sola nación, ya que busca que todos los hombres del mundo salgan de la minoría de edad, sin hacer distinción entre ningún país. Por último, también cabe decir que esta otorgación de libertad no solo beneficia a las personas, sino que también al propio Estado, ya que como todo el mundo piensa por sí mismo, por ejemplo, un experto en educación podrá ayudar al Estado, mediante su uso público de la razón, a hacer leyes mejores y más justas. Para terminar con toda la filosofía de Kant, tenemos que hablar de su obra más importante, que se titula Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración? Esta escribe Immanuel Kant alrededor del 1784. ¿Pero por qué escribe esta obra? Bueno, como obviamente hemos dicho, se encontraba en el periodo de Ilustración. Durante este periodo, muchas personas prusianas intentaron darle una definición a el proceso que estaban viviendo, y fue Kant el que esta obra culminó con esa definición. Fue muy importante debido a que dio una definición exacta y concisa de qué era, pero también porque en ella se mostraba el optimismo que todos los filósofos querían sobre cómo iba a ser la Ilustración en ese momento y más adelante. Tal cual, hermano. Ahí está. Tras haber entendido toda la filosofía de Kant, vamos a pasar a criticarla. El fallo que le hemos encontrado a su ética ha sido que, claro, él lo que quiere, Kant critica a todas las demás éticas porque estas te dicen cómo actuar y te dicen cómo actuar, o sea, te están obligando a actuar de una forma. Pero su propia ética le hemos encontrado el fallo de que esta también te obliga a actuar de una forma. Según él, Federico II tenía que implantar la Ilustración, y para esta implantación sería obligar a todas las personas a seguir una conducta que sería la de que todas las personas pensaran libremente. Ahora, para terminar, vamos a hablar de cómo afecta a Kant en la actualidad. Un aspecto de nuestros días que se ve bastante claro en la filosofía de Kant es que él pensaba que el progreso nos iba a llevar a crear una unión de naciones con los mismos intereses que no se pelearían. Y esto más o menos ha acabado siendo verdad, ya que se creó la Unión Europea, que es literalmente eso, una unión de naciones con intereses económicos entre ellos, y desde que se creó no ha habido ninguna guerra entre dos miembros de la propia Unión.
También la ética de Kant ha sido muy relevante, ya que con el tiempo la gente ha dejado de basar su moral en la de otros para crear la suya propia, porque cada persona hay personas que piensan que unas cosas están bien y para otras no. También, por ejemplo, él decía que no hay que juzgar el hecho, sino la intención, y eso hoy en día suele ser así, ya que si intentamos hacer algo bien pero nos sale mal, como intentar ayudar a un animal herido y acabar asesinándolo brutalmente, pues normalmente la gente no lo suele considerar como una mala acción, ya que nuestras intenciones eran buenas. Hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado. ¡Que os den, hermanos! ¡Me robo a mi dimensión! ¡Sí, al infierno! Toma. ¡Invoco a mis hermanos reptilianos! ¡Ayúdame! ¡Muérete ya! Dos por culo.